Bienvenidos a Ruta Deporte. El día de hoy viernes, como habíamos dicho desde hace tiempo, vamos a tener un doble podcast, o el primero de ellos va a ser de la NFL y el segundo va a ser específicamente del fútbol mexicano. Pero ahorita vamos a empezar con la NFL. Yo soy Daniela Mazatle y aquí está conmigo mi compañero Antonio Carvajal. Hola Dani, buenas noches a todos. Pues sí, vamos a primero abarcar el tema del fin de la semana 3, el inicio de la semana 4, A los partidos que se han los visto, ajá. partidos, y después vamos a tomar ese tema que teníamos pendiente del dopaje en la NFL, toda esta investigación surgió pues bastantes casos. Sería Y muy muchos extenso datos. darlo uno por uno, por qué y todas las consecuencias, entonces vamos a tratarlo de manera general. Sí, pues sí, porque la verdad es que en la investigación de este tema sí se vieron bastantes. Hasta yo me sorprendí de los pues casos que hubo, porque no eran ni uno ni dos, eran más de 10 y vamos a tratar de abordarlos pues con lo más general, pero para que también ustedes lo puedan entender y estén como al pendiente. Vamos a iniciar este podcast con el partido que se jugó el jueves. Para terminar la semana 3, ¿verdad? Es este partido, Así es el del que lunes. es el de los Halcones contra los Santos de Nueva Orleans, que ese fue el de la semana 3, el último. En este partido, los Halcones terminaron ganando 45-32 a los Santos de Nueva Orleans, donde Trevin Coleman corrió para 3 touchdowns. Eh, Se podría decir que los Santos no llegaron a ser ese equipo que había sido hace muchas temporadas. Hay un dato curioso sobre este partido, que este juego específicamente fue disputado igualmente hace casi 10 años después de que los Santos de Nueva Orleans regresaron a su estadio del Superdome después de 13 meses de estar fuera después de lo que había pasado con San Nueva Orleans, que no sé si recuerdas del huracán Katrina, Ah, que destrozó totalmente la ciudad. Bueno, los Santos se mudaron en lo que estaba como la reconstrucción de la ciudad, y fue justamente hace 10 años donde este mismo partido se disputa, pero en ese partido los Santos, a diferencia del de ahora, los Santos ganaron 23-3 a los Halcones. Entonces ahora se da el mismo partido el mismo día, pero eh, con el a marcador favor de... volteado, exactamente. En este partido, Ryan finalizó con 240 yardas por aire para Atlanta y Drew Brees consiguió 376 yardas y 3 pases de touchdown. Tuvo una intercepción en el partido que le dio a los halcones una ventaja de 45-25 en el último cuarto. Entonces, los Santos de Nueva Orleans no tuvieron un gran partido, su coreback no estuvo tan fino, no estuvo con una buena puntería, por lo que con este resultado los Santos se quedan en el último lugar con 0 partidos ganados y 3 perdidos, muy lejos pues de lo que es irónicamente su mejor inicio, que fue en el 2006, cuando iban al revés, 3 ganados y 0 perdidos. Bueno, y bueno, esto es todo por el partido de los Santos El del jueves. contra los Halcones. Y a mí me toca hablar del inicio de la semana 4, el partido de los Miami Dolphins contra Cincinnati Bengals, quedando a favor el marcador 22-7 para los Bengalis. Bueno, en lo personal, en mi opinión personal, fue un partido que no merecía como tal ganar el equipo de Cincinnati. Hemos hablado muchas veces de que lo que importa son los números, y sí, evidentemente aquí se mostraron más números de parte de Bengali, pero fue un partido en el que ellos abrieron el marcador con un gol de campo, porque les costó trabajo llegar a la zona de anotación. Posteriormente, los Delfines hacen una buena jugada, tienen su primer touchdown, su primer punto extra, y hasta ahí se quedan los Delfines. No pudieron subir de ese marcador, se quedaron con 7. Bengalís mete un touchdown después de ese que les anota Delfines. Y de ahí fueron puros goles de campo. O sea, hacían lo más difícil que era llegar a la zona de anotación. No lo hicieron. Bueno, a la zona de gol, perdón. Y, Más bien hicieron la y, zona de gol y la zona de y la anotación, zona ¿no? de anotación no llegaban. Sí tuvo buenas recepciones. ¿Cómo se llama? Green. Sí, Ajá, su Green. receptor Green tuvo buenas recepciones, pero ya no alcanzaba a llegar a la zona de anotación. Le faltaba un poco de empuje. Y a pesar de que en el partido anterior
se vio peor y en este mejoró bastante su calidad como jugador. Aún así, yo creo que le faltó un poquito de empuje para que se demuestre realmente que es un jugador ¿Qué vale? que vale para ese equipo. Porque aquí, bueno, lo que valieron fueron los resultados, las patadas. Yo creo que el jugador estrella de este equipo fue el que metió todos los goles de campo, porque el receptor, pues no hacía bien su chamba. Pues sí, como te comentaba antes de iniciar el partido, no puedes, no puedes ganar un partido, o sea, sí lo puedes porque pues, ya lo hiciste, pero creo que no habla bien de ti que ganes un partido con puros goles de campo. O sea, no se siente lo mismo ganar, decir, ay, gané porque y fue un super partido para mi equipo, metimos 4 touchdowns, a decir, ganamos, pero pues ganamos con 8 goles de campo. O sea, no está satisfactoria la victoria. Así es. Y bueno, esto es el inicio de la semana 4. Vamos a comentar los partidos que vienen para el domingo. El domingo. Recuerden que estos partidos tienen 3 horarios diferentes. A las 12 del día, a las 3 de la tarde, 3:30 y el último de las 7:30. Vamos a comenzar con los partidos de las 12 que son bastantes. Comenzamos con el Colts contra los Jaguares. El que sigue es el de los Titanes contra los Tejanos. Perdón. El partido de los Colts contra los Jaguars se va a transmitir el domingo a las 8:30 de la mañana porque este es el partido que se juega en Wembley, en Inglaterra. Entonces, teniendo el cambio de horario de las 7 horas, en lo que allá son, no sé, creo que son las 3:30 de la tarde, me parece más o menos allá. Por eso se va a jugar en punto de las 8:30 de la mañana, por el cambio de sede. Ahora sí, los de las 12 del día es el de los Titanes de Tennessee contra los Tejanos, los Cafés de Cleveland contra los Pieles Rojas, los Halcones Marinos contra los Jets y los Buffalo Bills contra los Patriotas. Así es, los Patriotas buscan mantener ese invicto contra el equipo de Buffalo. El partido que sigue es el de las Panteras de Carolina contra los Halcones de Atlanta. Tenemos a los Raiders contra los Ravens. Los Ravens también están buscando mantener el invicto. Posteriormente los Leones contra los Osos de Chicago. Broncos contra Bucaneros, que los Broncos también buscan mantener su invicto. Este ya es a las 3:05 de la tarde, Así el de es. los Broncos. Perdí, aquí está. Los Carneros contra los Cardenales a las 3:25. Los Santos contra los Cargadores a las 3:25 también. Al igual que los Cowboys contra los 49ers. El último partido del domingo a las 19 horas con 30 minutos. Los Jefes contra los Acereros. Así, esas son la jornada del domingo. Recordemos que el lunes se juega el Monday Night Football y se cierra la jornada 4 en punto de las 7:30 con el partido de Gigantes contra los Vikingos, donde aquí tenemos a otro de los invictos, que son los Vikingos, que busca mantener ese título que tan poquitos equipos, 5 en este caso, solamente lo mantienen en esta semana 4 de la NFL. Con estos partidos, pues ya les dijimos la cartelera para este fin de semana, son bastantes, pero la verdad es que pues no vale la pena perdérselos, porque son muy buenos partidos en los que algunos pues no nos van a decepcionar y van a ser muy buen juego. Entonces, como les habíamos mencionado, ya vamos a abordar un poco el tema pues de estos jugadores de la NFL que se han visto involucrados en alguna suspensión o alguna llamada de atención de parte de la NFL por el uso ilegal de algunas sustancias, que pues este tema se dio porque la semana pasada dimos la noticia de que Greg Hardy fue detenido, el de los Cowboys, fue detenido por posesión de cocaína, lo que nos llevó a investigar pues bastante sobre este tema, y que realmente es un tema muy extenso. Tenemos el regreso hace poco, me parece, no sé si en esta semana o sea, en este partido que viene de los Steelers o en el pasado fue cuando se reintegró su jugador que había sido suspendido. Creo que fue el pasado. Creo. Se reintegró Le'Veon Bell, cumplió la suspensión y regresa precisamente por este tipo de sustancias prohibidas. Entonces, bueno, vamos a dar un poquito de historia breve de lo que consiste lo que es el dopaje. Sí, a ver, bueno, más o menos
lo estamos sacando como entre del diccionario y no, pero más o menos es el dopaje se deriva, la palabra dopaje, perdón, se deriva probablemente del término holandés dop, el nombre de una bebida alcohólica hecha de piel de uva y usada por los guerreros Zulu a fin de mejorar sus habilidades en batalla. Así es, estas sustancias han sido parte de la historia del deporte desde siempre. O sea, desde los griegos que utilizaban dietas y el mejoramiento físico y un montón de cosas precisamente para eso, para mejorar su rendimiento, para sentirse mejor como jugadores. Han pasado por etapas a lo largo de toda la historia, pero lo más destacado es cuándo se empieza a regular esta sustancia. Sí, esta sustancia fue en 1950 aumentaron los casos del doping, por lo que en la década de los 60 las federaciones y asociaciones reglamentaron el control antidopaje. Así es que el control antidopaje realmente no es un control muy antiguo, si acaso tiene Sí, unos no. 50 y tantos años. Sí, o sea, tiene muy poco que se apenas se reguló porque digo, no, también creo que esta parte de los exámenes antidoping y eso no nada más es simplemente para el beneficio de tu equipo, si es que la consumiste, ¿no? Sino que creo que también te ayudan mucho o ayudan mucho a las personas que lo consumen porque también, pues eres un atleta de alto rendimiento. Ingerir sustancias de ese tipo, o sea, ese calibre, sí te puede llegar a provocar varios, pues, problemas de salud que hasta puede llegar a hacerse pues, hasta la muerte, ¿no? O sea, creo que también lo hacen por eso, porque no nada más es porque hay, por eso ayudas a tu equipo, o sea, no, sino que también aparte pues están Para la viendo salud por, del atleta. exactamente, Bueno, pues hay varias sustancias que pueden ser consideradas como dopaje, no solamente drogas sintéticas, el uso de alcohol, sino son, por ejemplo, estimulantes, esteroides, hormonas, diuréticos. Estos se utilizan no para drogarse o para el dopaje, sino para evitarlo. El diurético lo que hace es tratar lo de tapa, ¿no? Ajá. eliminar del cuerpo las sustancias, los narcóticos, la marihuana y muchos casos de sustancias nuevas. O sea, en el caso de fútbol mexicano, ¿no te acuerdas? Lo del clenbuterol, Sí, que suspendieron casi casi a a media la mitad de la selección. selección. Y realmente Entonces, ahí sí no fue su culpa, porque según yo por los estudios que se hicieron y todo, ahí pues la mayoría estaba, entre comillas, dopada, porque la carne que consumieron como grupo tenía precisamente inyectada una sustancia, no recuerdo, el clenbuterol, ujú. precisamente por eso dieron positivo, no porque ellos realmente lo hayan ingerido. Y bueno, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó la Federación Antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje, cada año va sacando una lista actualizada de las diferentes sustancias que están prohibidas para los atletas. Y en base a eso, cada federación determina ciertos niveles. El Comité Olímpico Internacional determina, por ejemplo, en el caso de uso de marihuana, 150 no, nanogramos por mililitro en la sangre de consumo de marihuana. Y la NFL lo bajó a 15 nanogramos por mililitro. Y fue un caso muy sonado por ahí del 2014, que fue cuando se votó por esta nueva Por esta reglamentación, medida, ajá, ajá. por parte del sindicato de los futbolistas. ¿Te acuerdas que hubo un problema ahí de un paro? Sí, Fue sí, sí, también en sí. parte por esto, porque se ha descubierto que cuando tú estás en contacto, por ejemplo, en el caso de fumadores pasivos, ¿no? Cuando estás en contacto con algún familiar que fuma, tu cuerpo recibe parte de esos tóxicos Sí, sí, sí. y incluso lo llega a recibir en mayor cantidad todavía. Entonces pasa lo mismo con la marihuana. Y el caso de algún jugador que se junte con un amigo, con alguien que fuma marihuana, les iba a dar por arriba de los niveles que está dando la NFL. Entonces fue una votación ahí bastante sonada, fue un paro bastante largo por parte del sindicato, bueno, de los jugadores. Se llegó a un acuerdo y entonces los niveles se cambiaron de los niveles mínimos a los niveles normales, que es algo también por ahí que está como en polémica, ¿no? ¿Cuál es el nivel mínimo? ¿Cuál es el nivel normal? ¿Qué le dices tú normal? ¿O para ti qué es normal? Sí, Porque no es lo mismo que, por ejemplo, no es el caso, ¿verdad? Pero que yo me acerque a alguien que fuma marihuana y que me dé solo una vez en 10 años a alguien que tiene un amigo en su departamento que todos los días está echando su porrillo. sí, aunque tú no lo consumas, pues obviamente esa sustancia poco a poco va adentrando a tu organismo y pues obviamente él, aunque no lo consuma, pues va a marcar más alto el número de marihuana que tú. Exactamente. También otro de los dos sustancias polémicas en el sentido de su uso, de su consumo y de su detección
es el caso de la hormona del crecimiento y de la testosterona. Cabe señalar que la hormona del crecimiento es una hormona que todos los seres humanos tenemos en nuestra sangre en niveles normales, estándares, porque lo Más que te digo, bien. normal puede variar de un cuerpo a otro. Sí, sí. Entonces, marcan un estándar y lo que provoca esta hormona es que tus músculos empiecen a crecer más. Entonces te da mayor rendimiento para hacer mayor actividad física. Y la testosterona es una hormona que tanto hombres como mujeres la tienen, pero los hombres la tienen en mayor cantidad, que es lo que nos provoca el cambio de voz, el crecimiento de vello, el crecimiento de musculatura. Y entonces esa también es la sustancia que está tratando de regular La la NFL. NFL. Me parece que en el caso de fútbol mexicano hubo un jugador que marcó niveles anormales de una sustancia en su cuerpo. No me acuerdo No, bien, yo tampoco me igual, acuerdo. vamos a hacer uno igual, pero para el fútbol Para el mexicano, fútbol, sí, sí. que él marcaba niveles anormales en su cuerpo, pero era él. O sea, era un caso especial de Sí, ser que humano. su organismo lo marcaba así, que no era porque él quisiera o consumiera algo. Así es, entonces, bueno, esas son las sustancias y toda la breve historia del dopaje. Ahora sí vamos a hablar del caso Sobre de los los jugadores jugadores y las que, sanciones que tuvieron. sí, que se podría, que uno podría pensar, ¿no? Es como, pues, jugadores de la NFL que sí tienen un alto rendimiento físico, que tienen que ser personas grandes o de un tamaño más aumentado, digámoslo así, que un jugador de fútbol, que un jugador de béisbol, de quien quieras, ¿no? Yo antes de hacer esta investigación pensaba que los casos iban a ir hacia lo mucho, 5, 6, o sea, ya 7 eran como bastantes. Pero topándonos con esto, pues resulta que encontramos 17 casos de jugadores que han sido suspendidos por la NFL por este uso ilegal de sustancias. Y que no son todos, son los más sonados o los más, los que destacaron en las noticias, pues. Ujú. Digamos el top 17 de todos los jugadores que han sido sancionados. Tenemos el caso de Stanley Wilson, que fue un corredor ya retirado que jugó para los Cincinnati Bengals, por cierto. Él alcanzó a estar 5 años en la NFL, pero su carrera estuvo marcada por una adicción a la cocaína. Entonces es una droga sintética bastante fuerte que hizo que se perdiera la temporada del 85 y 87. Y después de ser encontrado drogándose en la previa del Super Bowl 23 en el 89, fue suspendido de por vida. O sea, fue un castigo muy severo, Pues es que pero también, merecido. pero es que también el cómo se atreve a andarse metiendo coca antes de salir al partido, a su partido, o sea, al partido del año. O sea, no, también creo que ese castigo hasta le quedó corto al muchacho. Así es. También tenemos el caso de Daryl Washington, el linebacker que solía jugar para los Arizona Cardinals. Se perdió toda la temporada de 2014 luego de que otro caso de abuso de sustancias ilícitas lo marcara en su carrera. Él dejó de jugar desde la semana 17 de la temporada 2013 y acumuló 18 capturas, 6 intercepciones y 394 tackles en su carrera. Pero probablemente jamás vuelva a jugar en la NFL, pues debido a estos casos, ¿no? Yo creo que es una persona que pues te da un mal currículum. Sí, ya de entrada el haber sido suspendido, hayas consumido, ¿no? Ya eso es una como manchita que tiene, que a lo mejor no lo consumiste, pero pues ya tienes ahí como que ese bache en tu historial. Así es, llegas a valer menos como jugador Sí. incluso. Bueno, Frank Alexander también fue uno de los jugadores que tuvo una mala decisión y no ha visto acción desde el 2014. Ya No lleva tiene mucho tiempo, pero 2 años sin jugar bueno, para un atleta sí. que es constante su ritmo de juego, bueno, es bastante castigo, ¿no? Dion Jordan también fue un jugador que se estuvo fuera toda la temporada 2015. Toda la temporada 2015 se la perdió por el uso de sustancias prohibidas. Y Josh Gordon también fue una persona que desde la temporada 14 de 2014 no ha visto acción en el campo de juego. También otro jugador que se une a estos pues, casos es Ricky Williams, que es de los Delfines. Se perdió toda la temporada del 2006 por el consumo de marihuana. Esta sustancia la consumió, él aceptó que la consumió 2 veces y entre que, pues ahora sí que esa sanción a él le valió mucho porque después de su suspensión se retiró un año del fútbol americano, que pues le sirvió demasiado como para reivindicarse en su vida, para tomar el camino, y desde ese entonces, desde el 2008 que regresó a jugar NFL de nuevo,
pues ya se ha alejado de bastante pues del uso de estas sustancias prohibidas. Y otro jugador es Antonio Gates, que él fue de los Cargadores de San Diego, fue suspendido por 4 juegos en el año 2015, aunque en este jugador en específico se le eximió junto con otros jugadores, con Matthews y Harrison, me parece que es el de Pittsburgh, porque ellos, pues se había dicho, no, perdón, me estoy confundiendo de jugador, te lo explico. Antonio Gates más bien sí fue suspendido 4 juegos, pero porque él dijo que no consumió ninguna droga, como para que le ayudaran al rendimiento, sino que él simplemente consumía suplementos alimenticios, además de que ingería medicina holística, que es lo que le dio los positivos en las pruebas antidoping. Se le hizo 3 veces el estudio, y las 3 veces le salió positivo, pero pues nunca se comprobó realmente que era una sustancia prohibida para la NFL, sino que realmente sus niveles, como normales para los jugadores, salieron por arriba de los estándares marcados. Sí, y ese es el caso, ¿no? Cuando tú te pones por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México, pusieron los límites de velocidad en 50 kilómetros por hora. Y vas a 51 y ya vas rápido. Sí, Y te toman la y te fotomulta multan. y todo eso, ¿no? Entonces, es esa parte que obviamente te ponen un límite que no debes de rebasar en los niveles de salud. Colesterol y todas esas cosas pues son límites saludables, pero para ellos son límites de control, que realmente si eres una persona saludable y consciente de tu capacidad física, no deberías de tener ni siquiera un gramo, salvo en el caso de algunas sustancias como la marihuana que comentábamos, que por contacto, que por lo que sea, las tienes en tu cuerpo. Sí, Pero de ahí en fuera, pues bueno, no debes ni siquiera marcar algo. así es, exactamente. Y ahora sí, el último jugador del que se tiene como más conocimiento de lo que pasó con lo de las sustancias es precisamente Julius Peppers, que él, como les decía, Julius Peppers es de los Panteras de Carolina, que fue suspendido 4 juegos en el año 2012. Y Santonio Holmes, que fue de los New York Jets, también fue suspendido 4 juegos en el 2010. Entonces, estos son como los jugadores a los que más información se tiene, pero ahorita vamos a mencionar el complemento de esta lista, donde nada más, pues no se dieron como a conocer estos datos que estamos dando de los pasados, qué tipo de sustancia era, todo ese tipo de cosas, porque realmente la Ajá, no NFL ya salen en no el lo está reporte. dando a dar a conocer, sino que simplemente dice, sí fue, lo vamos a suspender tanto tiempo y ya. Entonces, los jugadores que continúan son. Son Akif Talib de los Bucaneros. Fue suspendido 4 juegos en el 2012, quiero hacer una pequeña corrección. Julius Peppers fue suspendido en el 2002. Ay, no, 2000, perdón. 2002. Rudness Harrison fue suspendido en 4 juegos en 2007, jugador de Nueva Inglaterra. Von Miller de los Broncos en 2013 fue suspendido 6 juegos, que es una de las sanciones más grandes que tiene. Para primera vez, estaba checando el reglamento. Y cuando caes por primera vez, te pueden suspender de 2, A 4. 4 o 6 juegos, dependiendo de la gravedad de la sustancia y lo que hayas hecho. 6 juegos es por ocultar, tratar de ocultar. La O falta sea, que es peor cometiste. Sí, ocultarlo que que a que salga, admitirlo. hasta que Entonces, salga. si caes reincidente, pueden ser de 10 juegos Hasta una hasta temporada, ¿no? 2 años. No, pues sí. 2 años de De suspensión. suspensión. Entonces, bueno, me parece que hubo un caso que también se le suspendió, se le retiró el contrato del equipo y se volvió agente libre. Entonces, imagínate, tener tú la responsabilidad de no tener un agente que te contrate y ser tú el que vayas buscando equipos con un historial de utilizar sustancias prohibidas. Tenemos el caso de Michael Irving de los Vaqueros, que fue suspendido 5 juegos en el año del 96. Más viejitos todavía, en el año del 88 fueron suspendidos 2 jugadores. Bruce Smith de Buffalo, 4 juegos. Y Lawrence Taylor de los Gigantes de Nueva York, también 4 juegos. Con estos jugadores de antaño, como concluimos esta lista de jugadores o de casos más sonados, más conocidos, pues de atletas de la NFL que han sido suspendidos por este uso ilegal
de sustancias. Ya le hemos dicho que las consuman, que estén cerca de alguien que las consuma o que no sean drogas, sino que sean como el caso del jugador, que eran suplementos alimenticios, algún tipo de medicina, es lo que les da el positivo. Creo que sea lo que sea, pues un atleta, no, o no nada más un atleta, creo que una persona consciente de lo que trae, las consecuencias que trae, pues creo que no lo debería de usar para nada. Lamentablemente estos jugadores pues sí lo hicieron, la mayoría de ellos para pues mejorar su rendimiento dentro del campo y pues lamentablemente para ellos lo único que les trajo fue alguna sanción, que en algunos pues, son cortas, pero pues ya vimos que también otras se fueron desde los 2 años hasta su retiro totalmente. Así es, como último dato, bueno, Jason, este jugador ofensivo de las Águilas de Filadelfia, está todavía como que Entre sí, ¿no? entre veremos y no, de suspensión de hasta 10 partidos por el uso de sustancias prohibidas. O sea, es el caso más reciente, sigue jugando, ahorita todavía está alineado con las Águilas, pero se puede enfrentar a una suspensión de 10 partidos, incluso pues algo más grave, ¿no? Sí, que es como decías, que si él lo oculta, pues le puede ir todavía mucho peor que haberse perdido nada más 4 partidos. Así es. Bueno, entonces, pues es todo por este podcast. Este podcast es un poco especial porque hablamos del NFL, pero incluimos también como una investigación más profunda. No quiero decir tan a fondo porque si hubiera sido tan a fondo tendríamos que hacer un programa como de televisión de 1 hora, que ese no es nuestro objetivo. O sea, nada más es como informarles como lo puntual, lo importante en pocas palabras. Entonces, con este especial nos despedimos de este podcast de la NFL. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de la página es en Facebook como Ruta Deporte y en Twitter estamos @ruta-deporte. En las personales yo soy Dani con doble N-0107 Yo soy y Ant Carvajal 15. ahí están nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse también al canal de YouTube, ese también es gratis. Y recuerden compartir estos podcasts, compartirlos, Dale like. también darle like, comentarnos si algo no les desagrada, si algo no les agrada, algo les desagrada, si quieren que hablemos de algún tema en específico, pues vamos a hablar de eso, tomaremos en cuenta sus comentarios y los estaremos haciendo próximamente. Por ahora, esto es todo por el podcast de la NFL y nos estamos escuchando el siguiente lunes con el siguiente podcast de la NFL.